Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer antifonalmente del versículo 1 al verso 8. Dice la palabra del Señor. Jacobo siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando murió, y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y tengo vacas, asno, ovejas, siervo, sierva, y envió a decir a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tú vives, Señor. Esta palabra, Señor, Dios mío, que sirva, Señor, que sirva, Dios mío, a los oyentes, Señor, de bien a su vida espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, hermano. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de apartándose para el encuentro de paz. Apartándose para el encuentro de paz. Vamos a hablar acerca de la paz. Y precisamente vamos a hablar de la paz, pero vamos a enfocar una historia familiar. Vamos a meternos en la historia familiar, porque muchas veces en la familia, bien sea en el matrimonio, hay conflictos internos entre esposo y esposa, hijos y padres, primos, sobrinos, tíos, en fin, parientes, familiares. Hay conflictos tremendos. Conflictos, hermanos, que han llegado al extremo, como por ejemplo, hermanos han matado a sus hermanos, hijos han matado a sus padres, y así sucesivamente hay un conflicto en la vida familiar. Y no debemos dudar esto. Muchos dicen, ¿cómo va a ser posible que haya ese conflicto entre familias? Sí lo hay, mis amigos, mis amados, sí lo hay. A través de los medios de comunicación hemos visto conflictos familiares. No hace mucho, un caso reciente aquí mismo en nuestra ciudad Cumaná, un hermano mató a su otro hermano porque el otro hermano llegó agrediendo a la mamá dándole golpe, y llegó el otro hermano, se metió y mató al hermano. Conflictos familiares. Pues bien, esto no escapa. En las Sagradas Escrituras también nos enseña acerca de historia de conflictos familiares, de entre hermanos. Por ejemplo, como hemos leído acá en el libro de Génesis capítulo 32. Allí nos habla las Escrituras de Jacob. Jacob, el cual venía huyendo de Labán, su suegro, ya que estuvo aproximadamente sirviendo de hermano por 14 y tantos años, sirviendo. Pero sabe usted, como yo le decía anoche, muchas veces hay personas, cuando se dirigen a los cristianos evangélicos,
dicen que los cristianos evangélicos que han llegado al evangelio es porque vienen de un mundo o de una vida muy depravante. Muchos lo dicen así, de esa manera. Incluso dicen, el evangelio es para los que viven vida depravante. Pero ¿sabe usted lo que enseña la palabra de Dios? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. Y Dios, hermano, levanta a aquellos, a la escoria. Dios levanta a aquellos que están, hermano, mire, apartados, los más vil de este mundo. Dios lo ha levantado y lo ha puesto en alto para avergonzar a los grandes sabios e eruditos de estos tiempos. Aleluya. Muchos piensan que no necesitan del evangelio. Y saben, el evangelio es precisamente para los pecadores, porque todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. El único justo que pasó por este sistema terrenal se llama Jesucristo, justo y perfecto, aleluya, que ha pasado por este sistema terrenal. Pero hablando de los seres humanos, no hay justo ni siquiera uno. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O bien sea que todo ser humano necesita de arrepentimiento. Así digan, yo no he robado, yo no he matado, pero es un pecador. Y como pecador necesita lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Sea quien sea, sea quien sea, pero necesita el arrepentimiento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y arrepentimiento va acompañado del convertimiento. Porque si el arrepentimiento no tiene convertimiento, no es arrepentimiento, sino es remordimiento. Y muchos le han pasado como le pasó a Judas Iscariote, un discípulo del Señor, que después que vendió a su maestro por 30 piezas de plata, su conciencia le redarguía y corrió con las monedas de plata y las arrojó delante de los sumos sacerdotes diciendo, he entregado sangre inocente. Y corrió otra vez hacia atrás, hermanos queridos, pero fue a poner fin a su vida. Y fue una muerte trágica, horrenda que pasó a este hombre por el remordimiento. Entonces es necesario el arrepentimiento. Arrepentimiento es una oportunidad de vida, porque el arrepentimiento es cambio. El arrepentimiento, hermano, es hacer evaluación en nuestra vida, corregir nuestra vida, dónde estamos fallando. Eso es el hombre arrepentido y la mujer arrepentida. Amén. Tener un cambio de vida, ordenar su vida. Bueno, para eso está la palabra de Dios. Por eso es que todo ser humano necesita de Dios. Amén. Pues bien, mis amados, esta familia, Jacob tenía a su hermano Esaú. Y la historia de esta familia fue que, bueno, desde el nacimiento de estos dos hermanos, los cuales lucharon dentro del vientre de su madre. Dice la palabra de Dios que salió primeramente Esaú y más atrás salió Jacob, agarrando, hermano, agarrando a Esaú, porque ellos lucharon adentro. Y Esaú, mis amados hermanos, primogénito. Pero dice la historia que más tarde Esaú, hambriento, porque venía del campo, un hombre trabajador del campo. Usted sabe que el que trabaja del campo es un hombre trabajador, un hombre que tiene las manos fuertes, tiene ese vigor. Pero Esaú era el casero y estaba haciendo un guiso y aquello olía. Y llegó Esaú y le pidió. Pero Jacob, hermano, mire, como lo dice, con lo que significa su nombre, engañador astuto. Engañador astuto. Y se valió, hermano, de esa facultad para proponerle a su hermano que le vendiera la primogenitura. Y aquel rey no valoró ser primogénito.
y vendió su primogenitura. Cuando Isaac, ya avanzado de edad, sus últimos momentos de vida, llama a sus hermanos para echarle la bendición. Porque la bendición, mire, hay que valorar lo que es la bendición de un hombre de Dios. Por eso es que les digo, hermanos, que el saludo del cristiano tiene que ser bendecir. Amén, Dios te bendiga. Cuando nosotros bendecimos de esa manera, esa palabra, esa bendición tiene que ir con poder. Que la otra que la reciba, si está pasando por dificultad, si está pasando por problemas, pase por lo que pase, el problema espiritual que está viviendo, esa palabra de bendición va a impactar en la vida. Por eso es que es necesario echar la bendición y echarla, como se dice bien. Que seamos canales dignos para bendecir. Amén. Cuando somos los canales dignos para bendecir, hermano, ahí está la bendición de Dios presente. Como dice Santiago, una fuente no puede echar dos aguas. No puede echar agua dulce, ni puede echar agua salada. ¿Eres dulce o eres salado? Por eso es que le digo, hermano, tenemos que ser instrumentos dignos. Agua, hermano, dulce, de bendición. No podemos, hermano, bendecir y a la misma vez maldecir. No, Señor, tengamos mucho cuidado. La palabra del cristiano tiene poder. A su nombre. La palabra es poderosa. Y la palabra invocada por los labios de un hombre o de una mujer de Dios es poderosa, porque ella hace efecto. Fíjese. Le decía que Isaac, hermano, avanzado de edad, había perdido su vista, pero veía, tocaba y manda a llamar a sus hijos. Pero Rebeca, que estaba inclinada a Jacob, al hijo menor, hermano, llamó a su hijo. Y bueno, para que recibiera la bendición de Isaac. Bueno, hermano, y ya eso estaba establecido en los planes de Dios, porque Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y todavía ninguno de los dos había nacido, pero ya eso estaba predestinado, porque así lo decidió el Señor. Hermano, y Rebeca tomó a su hijo, lo vistió como Esaú era peludo. Ella buscó la manera de cómo pues Jacob no pudiese ser reconocido por su padre. Y cuando vino, lo acercaron, Isaac lo tocó, lo palpó y vio que era el olor de su hijo, olor al campo, olor a campo. Y entonces le echó la bendición. Y cuando viene Esaú, hermano, a que su padre le eche la bendición, él se encontró que ya Jacob había recibido la bendición. Hermano, y eso fue algo tremendo. Un pleito tremendo donde Esaú, hermano, se enojó y iba a matar a Jacob. Y eso fue motivo de que Jacob huyera de su casa, dejara a su familia. Fíjese, un conflicto entre hermanos. Y se fue Jacob por allá, hasta que llegó a una parte, conoció a Raquel. Raquel lo llevó a su hogar, allá habló, era su pariente, su tío, Labán, y ahí estuvo sirviendo, y allí puso los ojos sobre Raquel. Pero como también el hombre era trabajador, el hombre era, allí aprovechó Labán. Esa es la historia que vivió este hombre. Pero había propósito de Dios en Jacob. Un propósito que Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, porque de ti voy a hacer una nación grande. Tu descendencia será como las estrellas, como la arena del mar. Y ahí está un propósito de Dios. Y los propósitos de Dios no se pueden parar. Cuando es el tiempo de que el propósito de Dios se cumpla, de que el propósito de Dios se desarrolle, no hay nadie que lo pueda parar. ¡Amén!
Dice la palabra, hermano, que estando Jacob con su siervo Labán, en el capítulo 31 Dios le hace el llamado y le dice: sal de esa tierra y ve a Betel, a donde tú ungiste la roca, a donde tú hiciste voto, pacto. Ve a tu tierra donde naciste. Y Dios le dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y tu descendencia, lo que le dijo Abraham, se lo dijo a Jacob. El hombre se animó, inmediatamente lo comunicó a sus mujeres, Raquel y Lea, a su siervo. Y ellas dijeron: ¿y será que nosotros tendremos parte también en esa bendición? Y él le dijo: vamos. Y tomó todo lo que tenía. Hermano, salió bendecido. Tenía muchos bienes, vacas, ovejas, y todo eso se lo llevó Jacob. Obedeciendo a Dios, salió en obediencia. Óigame bien, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer, cuando tenemos en nuestra disposición la obediencia, tenemos la decisión de resolver. En el momento que Dios quiere que resuelva. Hay muchos que están esperando: no, estoy esperando el tiempo de Dios, estoy esperando que Dios me confirme, estoy esperando y esperando se quedan. Y Dios hablándole, y ellos: no, estoy esperando. ¿Qué tanto espera? Mire, hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. No hay que esperar mucho, hay que aprovechar el tiempo de Dios. Mire, este hombre salió en obediencia. Y cuando la persona se dispone a andar en obediencia, no le es fácil, porque tiene que superar muchas cosas. La persona que quiere someterse a Dios no le es fácil, hermano. No es fácil. Cuando reconocemos nuestras fallas, nuestras debilidades, y queremos pues corregir nuestra vida, no es fácil. Jacobo vivía una vida, hermano, bueno allí, pero resulta que estaba en los planes de Dios, estaba marcado en el plan de Dios. ¿Cuántas personas andan por allí, por la calle, debajo de un puente, y resulta que están marcados por Dios con un propósito? Y de repente nosotros nos quedamos admirados cuando vemos a muchas personas que decían: oye, yo pensaba que nunca iban a llegar. Y no solamente eso, que lo vemos, hermanos, como Dios nos empieza a usar de manera maravillosa, porque eso es lo que hace Dios. Amén. Los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos unas cosas, tenemos un punto de vista muy diferente, pero Dios tiene otra visión. Con ese que debemos someternos al orden de Dios. Jacob, hermano, salió en obediencia, se fue a la tierra que Dios le dio que se fuera, a entrar a Canaán, y allí estuvo en Betel, ciudad de luces. Allí estuvo Jacob. Había plan de Dios, y sabe, en ese lugar Dios le dio una revelación, un sueño. Dios le puso el sentir en su corazón de que tenía que reconciliarse, tenía que entrar en paz, buscar la paz. Hoy en el mundo se está buscando la paz. En el mundo se busca la paz porque hay muchos conflictos, muchos caos político, económico, moral, social. Y estos conflictos producen violencia, producen divisiones, producen odio y tantas cosas que se ven, hermano. Y muchos tratan de buscar la manera de cómo ser pacificadores, buscan la manera estableciendo mesas de diálogo, tantos mecanismos, buscando la paz, firman tratado de paz, pero siempre, hermano, la violencia está por encima de la paz. Fíjense, la palabra de Dios nos enseña cómo se halla la paz.
no como muchos la buscan. Y una de las cosas que Dios demanda de los seres humanos es la paz. La paz. Cuando Dios llamó a Jacob, lo primero que le dijo, que tenía que tener la paz, encontrarse con la paz, reconciliación con su hermano. Su nombre. Tenía que reconciliarse con su hermano. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no puede estar enemistado con nadie, ni con el vecino, ni con su hijo, ni con su esposa. Hay que buscar la paz. Hay que buscar la paz. Un cristiano que esté enemistado, bueno, está mal con Dios. Está mal con Dios. Tiene que arreglar su vida. Porque así lo demanda el Señor. No es doctrina de hombre, hermano. Es mandato de Dios. Dios le dijo a Abraham, a Jacob, le puso a sentir de que tenía que encontrarse con su hermano, un reencuentro, pero de paz, de perdón. Y sabe, Jacob se animó. En el capítulo 32, que hemos leído los versículos 1, 2, 3, 4, ahí vemos que Jacob se animó porque vio ángeles. Y dijo, este es el campamento de Dios. Sintió la unción, sintió que Dios estaba con él, tuvo ese ánimo. Y entonces mandó mensajero a su hermano, diciéndole que iba a encontrarse con él. Oiga, el ánimo, Jacob se animó, porque vio el respaldo de Dios ángeles. Muchas veces nos animamos cuando hay la unción, cuando vemos cosas sobrenaturales que se manifiestan en nuestros alrededores. Nos alegramos, nos animamos, tenemos esa fortaleza, pero como le dije, no es fácil. Cuando, hermano, estamos decididos a obedecer, no es fácil. No es fácil, porque tenemos que vencer obstáculos, tenemos que vencer gigantes y tantas cosas que se presentan. Jacob tuvo ese ánimo y mandó un mensajero, pero cuando el mensajero viene, le dice a Jacob que Esaú viene, pero viene con 400 hombres. ¿Sabe usted que entonces qué pasó en Jacob? El ánimo, la seguridad se tornó en miedo. Empezó a tenerle temor a su hermano. Oye, así sería el carácter de Jacob, de Esaú, que su hermano le tuvo temor, tuvo miedo, respetaba. El miedo. Pero con todo eso, con el miedo que él sintió hacia su hermano, inmediatamente él empezó a hacer cálculo. Oye, voy a dividir el pueblo en dos partes, porque ya tenía un pueblo ya, una formación de su pueblo, sus dos mujeres, sus dos esclavas, sus hijos, los que le servían, sus bienes. Voy a hacer dos pueblos. No vaya a ser que vayan a arremeter contra uno, bueno, el otro escapa. Fíjense lo que planificó. Pero aparte de la planificación que estaba haciendo, de la planificación, porque muchas veces se planifica. No es malo hacer las planificaciones, bueno. Ajá, vuelto aquí, vuelto acá, Oiga, no solamente nos podemos quedar en planificar las cosas. ¿Sabe usted qué más hizo Jacob? Oró a Dios. Oró a Dios. Capítulo 32. Verso 9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te daré bien. Menor soy que todas las misericordias y todas las verdades que ha usado para que tu siervo, pues, con mi callado pase el Jordán. Ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de Esaú, porque temo no venga acaso y me hiera las madres con los hijos,
Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar de la multitud. Vea lo que hizo Jacob. Le oró a Dios, se humilló a Dios. Oye, una oración ferviente. Le reclamó a Dios. Tú dijiste, Señor, tú dijiste que saliera de donde estaba. Tú dijiste que mi descendencia, que la tierra que iba a conquistar. Y le reclamó la promesa del padre Abraham, que le había dado a Abraham, Dios a Abraham, al padre Isaac. Tú me lo prometiste, tú me dijiste, pero yo temo a Esaú. Fue sincero. Ese, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermano, la oración, la herramienta eficaz, una herramienta que Dios ha dejado para que todo aquel que le busque la utilice y pueda ver la gloria de Dios. Muchos hombres de la Biblia usaron la herramienta de la oración. Moisés fue uno que clamó a Dios. El pueblo de Israel clamó a Dios la opresión egipcia y Dios le respondió. Elías clamó a Dios, y así tantos patriarcas, así tantos profetas, así tantos jueces. Sansón clamó a Dios y Dios le respondió. Hermano, y en esta oportunidad vemos que también Jacob clamó a Dios. Clamó a Dios porque sentía miedo y él iba a buscar la paz. Jesús dijo una bienaventuranza en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús decía bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no estaba hablando de la pobreza monetaria, de la pobreza secular. Estaba hablando de los pobres de espíritu, de la persona humilde, de la persona sencilla, que reconoce a Dios, que se pone en la mano de Dios. De ellos es el reino de los cielos, dijo Cristo. Y Jacob se humilló. Para que usted vea, Jacob no era un pobre, tenía muchos bienes, ganado, riqueza, salió rico. Pero fíjese, como yo le decía anoche, la humildad no se visualiza porque una persona anda en alpargata. La humildad no se visualiza en una persona que ande allí con un saquito en el hombro. Hay personas que usted lo ve en alpargata, personas que usted lo ve con un saquito en el hombro y son altivos, son orgullosos. La humildad es de corazón. ¿Cuánto alaban a Dios? Y ahí vemos en las Sagradas Escrituras, Jacob, hermano, se humilló. Y bienaventurados los humildes, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Oiga, se humilló a Dios. Y sabe, Jacob empezó, hermano, entonces, oiga, a enfrentar las cosas como debía de ser. Tenemos que estar dispuestos. Dios le dio un sueño. Él entendió que tenía que estar solo. Tenía que tener un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es muy importante. Creer es una cosa. Muchos creen, pero le falta la otra parte, encontrarse con Dios. Aleluya. Porque cuando usted se encuentra con Dios, las cosas cambian. Cuando tenemos el encuentro con Dios, testificamos, hablamos, decimos. Hay muchos que usted dice, ¿usted cree en Dios? Sí, 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 pero todavía no han tenido el encuentro con Dios. ¿A cuál le faltaba el encuentro con Dios? En el capítulo 32, versículo, fíjense, versículo 22, Jacob se encuentra en Betel.
a su familia, saca a su familia y todo lo que tenía lo saca. Le dice, vayan adelante, que después yo los alcanzo. Y se quedó allí en Betel esa noche, solo. Y dice la palabra que se le apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, único en su género. Oiga, no creado por Dios, único en su género. Una manifestación de Dios. Y el ángel de Jehová se le apareció y dice la palabra que Jacob luchó con el ángel. Oiga, Jacob luchó con el ángel. Se metió al luchador Jacob. Y el ángel le decía, suéltame. Y Jacob le decía, no te soltaré hasta que me bendiga. Quería la bendición de Dios. Él sabía que había manifestación de Dios. Y él no la iba a dejar ir esa manifestación. Él estaba esperando una bendición. Y el ángel le decía, suéltame, suéltame. Fíjense, vea, Dios permitiendo, Dios dejando. Porque Dios quiere dar una lección. Muchas veces nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, en lo que sabemos, en lo que tenemos. ¿Saben? No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Una de las cosas que nos enseña las Sagradas Escrituras es que el débil tiene que decir fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo podemos en Cristo. Hermano, Dios se glorifica en la debilidad del hombre. Nosotros somos débiles, pero Dios se glorifica en nuestras debilidades. En Dios somos más que vencedores. Hermano, y tuvo Jacob aquella lucha con el ángel. Y dice la palabra que estaba rayando el alma. Y el ángel le decía, suéltame, suéltame, suéltame que raye el alma. Y Jacob dijo, no te soltaré, no te soltaré. Y llegó el momento que el ángel tocó una de sus piernas. Hermano, ese dolor, el desprendimiento de la coyuntura, del tendón, hermano, esos son dolores fuertes. Hay veces que uno, bueno, yo por ejemplo, yo me pongo y de repente hago un movimiento y siento que una lesión en el tendón, un dolor y me quedo como privado. Imagínense el dolor que sintió Jacob con el desprendimiento de su muslo allí, de su coyuntura. Y allí todo cojeando, hermano, se aguantó más fuerte, se aguantó más fuerte. A través de esa debilidad y dijo, bendíceme, bendíceme. Y el ángel lo bendijo. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Jacob. Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Engañador astuto, tracalero. El ángel le dijo, no te llamarás más Jacob, sino tu nombre se llamará Israel, porque has peleado con Dios. ¡Alaba a Dios! La bendición hay que buscarla, la bendición hay que lucharla. Por eso es que no es fácil la vida del cristiano, no es fácil la vida del hombre pacificador, no es fácil. El hombre pacificador tiene que pasar por un proceso, tiene que vencer la adversidad, tiene que vencer los obstáculos. No es fácil para un pacificador, porque el pacificador es aquel que si te dan por una mejilla, tiene que poner la otra. El pacificador es aquel que si te quitan la capa, dale también la túnica. El pacificador es aquel que te dice camina una milla y tú caminas 2 millas. Ese es el pacificador. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y esa es la enseñanza de Jesucristo a la iglesia. Esa es la enseñanza de Jesucristo a los seres humanos, para que puedan vivir en paz, para que puedan vivir en armonía. Por eso es que hay un pueblo, óigame bien, un pueblo dentro de este sistema terrenal, un pueblo que tiene la paz, un pueblo que tiene la bandera de paz, de felicidad, de gozo, aleluya, que es el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Como le decía Pedro a los judíos, Hechos capítulo 2, Pedro le decía a los judíos, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados
y para que reciban en el tiempo del Señor refrigerio a vuestras vidas. Amén, hermano. Un pueblo apartado del mundo, viviendo para Dios, es un pueblo que recibe el refrigerio. Como dice el Salmo 133:1. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor Jehová bendición y vida eterna. Pacificador. Jacob tuvo esa experiencia, tuvo que tener esa experiencia con Dios, porque tenía que ser convertido. Aquella experiencia fue algo maravilloso. Hubo un cambio en él, porque cuando uno tiene una experiencia personal con Dios, algo le queda a uno. Mire, yo he tenido experiencia con el Señor, y la experiencia que yo he tenido es que empiezo a llorar. Y después de aquello, la alegría y aquel gozo y aquella liberación a mi vida. He tenido experiencias que no es lloro, sino es risa. ¿Por qué, hermano? Porque esas son experiencias maravillosas. Amén, hermano, que hermanos pasamos, vivimos, y esas experiencias nos ayudan a este caminar, a este andar, a que nuestra fe se consolide, a que nuestra fe se fortalezca. Amén. Y podamos decir como dijo Pablo. Pablo dijo: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, persecución, tribulación. ¿Quién? Porque ya está saturado. Amén. Ya está saturado. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, los pacificadores tenemos que estar saturados. Amén. Para luchar contra qué, con la enemistad, luchar contra qué, con la violencia, luchar contra qué, luchar con la verdad. ¿Y cómo vamos a luchar? Con el amor de Dios, poner el amor de Dios por delante. Amén. El amor de Dios. Con el amor fue que Dios Padre, Jehová de los ejércitos, venció a Satanás, porque por amor envió a Cristo al mundo, y por amor Cristo se entregó en la cruz, y por el amor del Padre, del Hijo, aleluya, Satanás quedó atado, Satanás quedó vencido, y la iglesia, usted y yo, tenemos autoridad por amor de Dios. Como lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hermano, en la antigüedad Dios mató a mucha gente. Dios utilizó, hermano, la dureza. Por ejemplo, al faraón le endurecía su corazón, y los egipcios pasaban por muchas cosas, juicio. Y Moisés tuvo que meterse en una oportunidad por el medio, porque Dios había decidido destruir al pueblo de Israel, porque Dios le dolió. Y sabe usted lo que dijo Moisés. Intercedió y le dijo: Señor, ¿para qué sacaste al pueblo de allá? Para traerlo aquí y destruirlo. ¿Qué van a decir las naciones paganas? Así es Dios, hermano. Y aquella intercesión de Moisés calmó la ira de Dios. Fíjese, la intercesión. ¿Y qué vemos? En el tiempo de gracia, bueno, Dios manifiesta su amor. Amén. Y a través del amor de Dios, hermano, ha dado resultados. Porque hoy por hoy, mucha gente, muchos hombres y mujeres, hermanos, han hecho correctivos a su vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Hoy por hoy profesan al Cristo de la gloria, así como lo hacemos en este día, nosotros acá. Gracias al amor de Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces, fíjese, el amor de Dios, hay que ser saturado, hay que tener ese sentir. Y cuando Dios, hermano, ve que nosotros somos saturados, entonces Dios empieza a hacer el resto. Dios empieza a hacer el resto.
Saúl tuvo esa experiencia, tuvo esa fortaleza y entonces fue a buscar a su hermano. El miedo desapareció. Y cuando tiene el encuentro, cuando se encuentra con Esaú, capítulo 3, verso 4, dice la palabra de Dios que cuando Esaú vio a Jacob, aleluya, vea lo que hace Dios. Cuando Esaú vio a Jacob, sus ojos empezaron a botar lágrimas, empezó a llorar y abrazó, abrió sus brazos y abrazó a Jacob, le besó. Aleluya, vea lo que hace Dios. Cuando nosotros somos saturados, hasta nuestros enemigos vienen a nosotros pidiendo perdón. Eso lo hace Dios, porque no es con espada, no es con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor no es jactancioso, el amor no siente envidia, el amor verdadero. Hermanos, y aquellos hermanos se unieron. ¿Por qué? Porque allí, hermano, Dios obró de una manera extraordinaria. Los hombres se doblegan cuando, bendito sea Dios, quieren entrar en la obediencia de Dios. Están dispuestos a doblar sus brazos, a dar sus brazos a torcer, a apartar todo orgullo y toda altivez. Mientras no haya la humildad, no hay paz. Hay que dar el brazo a torcer. Hay matrimonios que viven, hermano, le preguntan a uno, ¿y cómo es el matrimonio en su casa? Y eso es mi infierno. ¿Y cuánto es mi infierno? Porque mi mamá llama a mi papá el diablo. Imagínense, si mi papá es el diablo, ¿cómo se le resto? ¿Ah? Que llega el padre borracho y para agarra a la pobre mujer como una pelota, como una pera de museo. Y cuando no es el hombre, es la mujer, entonces que le da palazo al marido. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Es tremendo. ¿Pero por qué? Porque no hay amor. Cuando hay amor, hermano, hay respeto. Cuando hay amor, hermano, hay servicio, hay humildad, hay sencillez. Pero, hermano, ¿cómo funciona esto? Yo aprendí mucho desde el matrimonio. Los primeros meses para mí el matrimonio fueron fuertes. Pero a medida que fue pasando el tiempo, me fui abordando, nos fuimos abordando ambos. Que llegamos a la situación que cuando a mí me levantaban la voz, yo me ponía chiquitito. Ajá, amén, amén. Reconociendo. Pero cuando yo levantaba la voz, se ponía chiquitico y las cosas funcionaban bien. Nos llevábamos bien. Porque aprendimos a someternos al uno al otro, como dice Pablo, respetarse el uno al otro. El hecho de que el Señor me diga que yo soy cabeza del hogar no quiere decir que yo me enseñoré de la mujer y la tenga en poco. Más bien me dice la palabra que debo amar a la mujer, estimular a mi esposa y ponerla en alto, porque es una señora. Igualmente el hombre, el hecho de que el hombre tenga la responsabilidad de suplir las cosas, de esforzarse. Bueno, hermano, hay que atenderlo mejor. La mujer tiene que decirle al esposo, mi Señor, con su panita de agua tibiecita mete tus pies allí, con su toallita, hermano, secale sus pies. Aquí está tu comida calentita, aquí está, gloria a Dios. Y para usted de contar. Ese hombre, y en eso que vive. Hay que doblegarse en la misma iglesia. Hermano, en la iglesia no puede haber división. No podemos tener parcialidad aquí con nadie. No, yo trato al que me caiga mejor. El que no me caiga mejor, no lo trato. El Señor reprenda ese espíritu. No, porque ella es chiquita. No, a mí no me gusta la gente chiquita. No, él es gordo. A mí no me gusta la gente gorda. No, él es muy flaco. Mire, hermano, óigame bien. Todos somos cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en nosotros tiene que haber amor. Amor.
Y tenemos que decirle al hermano estas palabras. Vean al hermano que está a su lado. Vean, véanlo, vean. Ahora dígale: yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la gloria de mi Rey. Yo te amo en el amor del Señor. Amén. Hay que obligar a eso. Ahora, fíjense, hay una cosa muy importante en las Sagradas Escrituras. Dios ha hecho un pacto. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 7, Dios hizo un pacto con Salomón. ¿Quién era Salomón? Rey de Israel. Oiga, y Salomón tuvo 40 años gobernando a Israel. Y durante esos 40 años fue un gobierno de pacificación. Fue un gobierno de abundancia, de prosperidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dios le dijo un secreto a Salomón. Oiga, lo pueden leer en 1 Crónicas capítulo 7. Un secreto clarito. Salomón rey, cabeza de Israel. Y Dios le dijo a Salomón, cuando Salomón estaba sacrificando y orando, Dios le dijo a Salomón: Salomón, cuando venga escasez, cuando se levante el enemigo, cuando haya problemas y cuando haya todas las cosas malas, le dijo Dios: si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, y orare, yo oiré desde los cielos su oración y sanaré sus tierras y perdonaré sus pecados. Fíjense, Dios le dijo estas palabras a Salomón. Si pasaba por circunstancias duras, Dios le dijo: clave, que yo le voy a oír. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Clave! ¡Clave! Por eso, hermano, que nosotros creemos en la oración. Pero, ¿sabe? La oración hay que hacerla con sinceridad. Como dice Mateo 5:4, debe estar en nuestros corazones. ¿Cuánto alaban a Dios? Hoy, la familia venezolana necesita de las oraciones. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pedro? Que el Señor Jesucristo nos constituyó. Digo nos constituyó porque me considero pueblo de Cristo, me considero pueblo de Dios, porque a eso vino Cristo. Cristo nos ha constituido reyes y sacerdotes, sacerdotes con el propósito de clamar, de interceder, y debemos, hermano, asumir esa responsabilidad, esa investidura sacerdotal de intercesión. Si nosotros no intercedemos, ¿quién va a interceder? Si nosotros no clamamos, ¿quién va a clamar? Si nosotros, hermano, no ponemos los holocaustos en el altar, ¿quién lo va a poner? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, hermano, que la pacificación, el encuentro de la pacificación es en el reconocimiento. Amén. Reconocer a Dios en nuestros caminos, y que sea Dios que obre en nuestras vidas, que sea Dios que quita el miedo, que sea Dios que cambie los malos pensamientos, que sea Dios que aparte toda perversidad, porque Él cambia los tiempos. Él tiene poder para cambiar los tiempos, Él tiene poder para quitar y para poner. Entonces, mis amados hermanos, una de las herramientas que debe expresar el ser humano, el que le cree a Dios, es la oración sincera. Amén. Y aquí vamos a tener experiencias maravillosas. A su nombre. A su nombre. Amén, hermano. Entonces vamos pues a poner por obra esta herramienta de la oración. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Jesucristo enseñó esta herramienta. Él oró cuando iba a padecer en la cruz, esa fue al Getsemaní, y hizo una oración intensa, de tal manera que por sus poros salían gotas de sangre. Y él decía: Señor, no haga yo mi voluntad, sino haga tu voluntad. Amén, hermano. Orar sin cesar, dice Pablo, para que no entréis en tentación. Entonces, la oración. Hay que pedir a Dios por la paz en oración. A su nombre. Den un aplauso a Cristo. Dios le bendiga.